Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, maestros, maestras. Listo. Se está grabando, ¿verdad, doctor Danilo? Sí, te está grabando, sí, te está grabando. Ya. Empezamos. Buenas tardes con todos. Les saluda Luis Seminario, el jefe comercial del Instituto José María Arguedas, de Lima Metropolitana y el Callao. Nuevamente darle la bienvenida a todos los docentes a este segundo módulo, Mediación Pedagógica y Evaluación para la Diversidad en el Aula, de su diplomado Mejora del Desempeño Docente para la Gestión y la Excelencia Educativa. eh, la- las pautas que les puedo indicar para la clase de hoy, lo mismo que se les indicó la vez pasada, es que participen de manera activa ante cualquier duda, consulta que puedan tener, que apunten. Acá nos enriquecemos todos de sus experiencias y las experiencias del doctor Danilo. Es un diplomado que les va a servir muchísimo para ustedes y para el desarrollo con sus alumnos. Eso es, doctor Danilo. Empezamos. Ya poco a poco se van a ir sumando los demás docentes. En este grupo somos cerca de 80 docentes. Ya. Listo. Muchísimas gracias. Bien, gracias, Luis. Vamos a continuar entonces en esta segunda jornada y la importancia de que, como decía Luis, los maestros que se van formando, siempre hay la posibilidad de seguir avanzando, mejorando tus capacidades, porque la experiencia y el conocimiento nos ayudan a organizar mejor la información, nuestra actuación en el aula, tanto de inicial, primaria o en secundaria, o si soy docente de educación especial o de básica alternativa. Es decir, un docente peruano siempre va a estar preparado para resolver algunas situaciones que el aula de estos tiempos es muy diferente si queremos hablar, por ejemplo, de 10 años atrás, ¿no? Entonces, hoy día nos trae este módulo número 2 denominado Mediación Pedagógica y Evaluación para la Diversidad en el Aula, la mediación. La mediación corresponde al docente y al estudiante. ¿Cuándo no hay mediación? Cuando yo copio en la pizarra y los estudiantes copian en su cuaderno. Ahí no existe mediación. Cuando no hay mediación, yo dejo un conjunto de tareas, actividades, las reviso y no retroalimento. Ahí no hay mediación, por lo tanto no hay aprendizaje. Cuando no hay mediación, cuando yo le digo, a ver, en grupo van a hacer su trabajo y yo no he dado pautas, no he dado orientaciones, no he dado ideas cómo van a trabajar en grupo. No hay aprendizaje. Podrán completar la tarea, podrán llenar y pintar imágenes, pero no hay aprendizajes. Y la evaluación, esa es una gran pregunta que todavía sigue sin resolver. Si nos preocupa evaluación para niños, digamos, promedio, hoy tenemos en las aulas y las maestras de inicial, de primaria y de secundaria podrán señalar que ahora hay niños con serias dificultades, no solo de aprendizaje, sino también de conductas en el aula. Y eso es algo que está preocupando a muchos maestros y maestras. Los buenos maestros, así como ustedes, buscan información para resolver esas situaciones. Bueno, los maestros, muchos que no tienen tiempo o acceso, quizás no pueden estar en estos eventos para seguir fortaleciéndose, pero ustedes lo vienen haciendo y eso es muy importante para este proceso. Estamos en el módulo 2 solo para recordarles, ¿se acuerdan ustedes que trabajamos lo de planificación pedagógica en general, la sesión anterior, y ahora en el módulo 2 la mediación pedagógica? Es decir, aquí, ¿qué haría? ¿Cómo lo haría? Y luego viene ya algo de enseñanza. ¿Qué hacemos en el aula para trabajar las estrategias para un aprendizaje motivador, diverso? Pero luego tenemos que ir hablando de la gestión democrática en la escuela, de esas acciones, actitudes. Y hay diplomados que no tienen estas cosas. Nosotros las vamos a tener durante el diplomado
Muy bien, la didáctica de comunicación, de lectura, estrategias más técnicas, pero eso no vive, no se desarrolla si no tenemos nosotros información de otros aspectos muy básicos que quizás en nuestra formación en el pregrado no fue suficiente o no existió, por ejemplo, ¿no? En el módulo 5 el desarrollo profesional docente, es decir, el compromiso. Este momento ustedes están en este espacio de desarrollo profesional docente, donde el Instituto José María Arguedas, por eso les ofrece este diplomado que a ustedes les permite seguir avanzando. Yo les aseguro que hay otros diplomados que no tienen estos aspectos porque están dedicados mayormente a la didáctica y la didáctica es más factible si uno conoce estos aspectos que estamos nosotros trabajando. El sexto módulo y el penúltimo es sobre liderazgo pedagógico. Los docentes tenemos que liderar cambios, innovaciones. ¿Cómo lo hacemos? ¿Para qué lo hacemos? ¿De dónde partimos? Eso lo verán en el módulo número 6, por ejemplo. Y finalmente, un maestro es decencia desde que inicia su labor, sus actividades, y ese es un tema de la ética. Vamos a ir viendo ahí en ese módulo cómo acciones tan pequeñitas son partes de este tema de ética y de desarrollo profesional. Muy bien, vamos entonces. Hemos recorrido los módulos y ahora nos centramos en este módulo número 2. A ver, ¿quién me ayuda en la lectura como lo hemos venido haciendo? Teníamos buenos lectores, Nancy, Paola, Natalie, Melissa, de los que voy viendo en las primeras líneas. ¿Quién me ayuda? Marín, Meli, Yolanda, Flor. A ver, para esta introducción de este proceso. De Yo le este... ayudo, profesor. Adelante, Paulita. Adelante. Ya, Buenas tardes, Paola. Gracias. buenas tardes con todos. Ya, dice, en el contexto actual de la educación inclusiva, el curso Mediación Pedagógica y Evaluación para la Diversidad en el Aula tiene como propósito fortalecer las competencias docentes para atender de manera efectiva la diversidad del estudiantado. A través de este curso se promueve una mirada reflexiva y crítica sobre las prácticas pedagógicas y evaluativas, reconociendo las diferencias individuales como una oportunidad para enriquecer el aprendizaje. El curso aborda estrategias de mediación pedagógica que favorecen la participación activa de todos los estudiantes, considerando sus estilos de aprendizaje, ritmos, contextos culturales y necesidades específicas. Asimismo, se profundiza en enfoques de evaluación formativa y diferenciada que permiten valorar el progreso de cada estudiante de manera justa, equitativa y significativa. Este espacio formativo busca empoderar al docente como agente de cambio, capaz de diseñar experiencias de aprendizaje inclusivas, flexibles y centradas en el estudiante, promoviendo una educación de calidad para todos y todas. Gracias, Paola. Es ambicioso lo que queremos hacer, ¿no? Pero muchas acciones que están aquí, ustedes ya la hacen seguramente. El tema es comenzar a visualizar. Ustedes tienen buenas prácticas, hay que comenzarlo a visualizar. Cuando Paola lee, hay muchos aspectos que de repente ustedes relacionan con lo que ustedes trabajan. Es decir, tienen competencias para atender a un niño, pero ya tienen competencias para atender a 30, a 25 en inicial, de repente a 30 en primaria y a 35 en secundaria. Esa es una habilidad que si ustedes le ponen al frente a un médico, no lo va a hacer. Que si ustedes le ponen a 30 niños de primaria a un ingeniero, no lo va a hacer. Si ustedes le ponen a 20 niños nada más de inicial a una enfermera, no lo va a poder hacer. El maestro sí, porque para eso se prepara. Pero los niños cada año son distintos, cada época, cada quinquenio,
cada 2 años, no lo sé. Hay situaciones que nos preocupan, pero van avanzando. Por eso es que el maestro tiene que estar preparado y una manera es la formación continua, como este espacio que ustedes están haciendo para trabajar. Pero de manera crítica, de reflexionar, de pensar, esto no va, esto sí va. En este momento, algunos estarán tomando nota de una idea, de algo que le proyecta o están haciendo un esquema, porque eso les va a permitir luego enlazar. Por eso, cuando Paola lee, cuando ustedes anotan, cuando yo explico, hay mayor información que va a acomodar a nuestro pensamiento de cómo esa información la vuelco luego en el aula de clase, ¿no? Entonces, la importancia de esa atención a los niños con serias dificultades para irlo avanzando de cada progreso. Pero ahora tenemos que ir mirando a los niños con quienes trabajamos de manera individual. Y yo aseguro que ustedes tienen eso ya a cada niño como mapeado, como analizado, conductas, aprendizajes, gestos, preocupaciones, momentos de hilarantes que ellos despliegan. Ya tienen ustedes, porque ahí se va formando una personalidad en los niños y la escuela es un espacio social para que ellos puedan ir compartiendo o interactuando, ¿no? Para recordarles, como en la primera sesión, estamos en el 2.1 de esta actividad sincrónica y el diplomado tiene una actividad sincrónica que no es obligatoria, es opcional, pero está puesta, por ejemplo, para narrar una experiencia relacionada con la atención a la diversidad. Y seguramente ustedes tienen varias experiencias. Cómo ayudaron a un niño que no lee bien. Cómo ayudaron a un niño de inicial que no se salía de la línea al pintar. Cómo ayudaron a un niño de inicial de 5 años para diferenciar arriba y abajo, derecha e izquierda. Tiene una experiencia de atención a la diversidad. Como un profesor de primaria presente aquí en la sala de clase, ¿cómo ayudó a un niño a poder desenvolverse con más seguridad en su grupo? O ese niño que no le gustaba el deporte, ¿cómo lo motivó? O para que los niños no vengan sudosos, cansados después del recreo, ¿cómo elaboraron ustedes alguna actividad dentro del aula para que los niños se sientan bien y podamos resolver esa situación que ocurrió? O un profesor de secundaria que tiene un estudiante adolescente de tercer año de secundaria que está pensando en otra cosa porque él se siente enamorado y como el profesor de secundaria, sin ser tutor, lo aborda para conversar sobre esa situación. Ustedes son muy valiosos, maestros y maestras, para la vida de las personas. Y eso se necesita seguir preparándonos, seguir formándonos, seguir reflexionando sobre nuestro quehacer docente. Muy bien, seguimos con nuestra actividad y nos planteamos, previo a lo que vamos a ver, es reglas para abordar la diversidad. Reglas, así como le ponemos a veces a los chicos normas en el aula. Aquí es como ideas para abordar y trabajar con niños con diferentes habilidades, por ejemplo. Primero, hacer visibles las diferencias. ¿Qué niño? ¿Cómo son los niños? Por eso la caracterización. A ver, yo voy diciendo alguna característica y los que tienen aula van a ir recordando. O de repente también aquí hay directores o directoras, coordinadores, coordinadoras. Y van a ir recordando al niño o al joven, al niño si es inicial o primaria o al joven si es secundario. Acuérdense del niño más alegre del aula. El niño más alegre siempre está con la mirada y con la chispa. Pequeñitos también, ¿ah? Están ahí. A ver, entonces, ¿quién es? Tiene un nombre, tiene una característica. Y ser alegre es muy importante en las personas.
ese niño tiene que tener su valoración. Hagámoslo visible. Si Juan es mi alumno de 5 años y Juancito siempre está ahí con la sonrisa, Juancito, le puedo decir, Juancito, me gusta tu carácter. Nunca cambie, siempre sea así, porque yo a Juan le estoy valorando esa diferencia. La hago visible. Sus compañeros también, sí, Juancito, nos ayuda, siempre está contento, siempre está. Pero también hay quienes no pueden, pongamos un estudiante de primaria, segundo grado y todavía no puede leer. Hacer visible es que yo puedo ayudar a ese niño para ayudarlo, porque el niño tiene habilidades en matemática, pero no en la lectura o en la escritura. Entonces, ahí vamos a ir abordando toda esta situación. Entonces, visible, que sepamos quiénes son los niños con dificultades o con alguna habilidad superior. Si yo tengo aula en este momento de primer grado, por decir de primaria, y tengo un niño que ya lee y escribe, ¿qué hago con ese niño? ¿Lo voy a dejar de lado? ¿Le voy a decir que solo borre la pizarra? ¿No lo voy a atender? No, ese niño o esa niña tiene que ser atendido. Reconocer eso, ya estamos abordando la diversidad. Y el punto 3, como ustedes ven ahí en pantalla, valorarlo, valorar ese poquito que tiene, ese bastante que tiene de habilidad, de competencia, necesitamos valorar. Aprender de la diferencia. Los niños son diferentes. ¿Y qué aprendo? ¿Qué me enseña este niño que me plantea una pregunta? ¿Qué me enseña la niña que tiene serias dificultades para pasar algún bordado, alguna tela, algún hilo en educación inicial? ¿Qué me enseña? ¿Qué me enseña ese niño que no habla? No, profesor Danilo, si no habla, ¿qué me enseña? Pero yo tengo que mirar sus actitudes, sus gestos, para poder entender y poder ayudarlo. Quinto punto de reglas para abordar la diversidad: actuar desde la diversidad para combatir desigualdades, es decir, la atención que yo le dé a los niños, la atención que yo le dé a los jóvenes en el caso de secundaria, eso me va a ayudar a aprender. Y lógicamente, estando en cursos o en diplomados como este, me va a aprender a orientarme también, ¿no? Que no se toca mucho, que entonces eso hay que ir mirando para adelante. Vamos a ver un video y les pido que le presten la atención para que lo puedan luego, podamos interactuar sobre esto. Y después del video ustedes dicen, de estas 5, ¿cuál sería la mejor clave para ustedes? Miren, porque si algo para Heidi dice la 1 y Paola dice la 4 y Marín dice las 3 o Patricia dice la 2, sí, pues son puntos de vista, van a ser experiencias que cada uno tiene. No es que todos, no es que uno tiene la razón, va a depender de las experiencias ustedes como profesionales de la educación, cuál sería la mejor valoración. Y pongo a la derecha el currículo nacional. Y en el currículo nacional, en algunos aspectos, está implícito, digamos. No está exactamente, pero implícito, porque recuerden, es un currículo que se hizo ya 2016, hace 9 años atrás, ¿no? 9 años atrás, donde las situaciones de hoy todavía no eran previstas, porque se publicó 9 años, pero se hizo 5 años atrás. Entonces, estas situaciones de diversidad quizás no estaban previstas en la profundidad que hoy tenemos en el aula. Por eso la importancia de un currículo diferente ahora, que tendríamos que comenzar a construir con tiempo para ese futuro, y donde un tema sería la diversidad, la atención a la diversidad. Estas preguntas vienen muchas veces como casos en las escalas de ascenso, en las pruebas, perdón, de ascenso, de nombramiento.
o de contrato, el tema de atención a la diversidad. No les digo que así, pero es un tema que podemos interrelacionarlo con alguna acción o un caso que pueda abordarse. Vamos a ver este video desde cómo aborda para explicarnos un poco la diversidad desde un niño que se siente cuando va a ir a una escuela. Veamos entonces, veamos. Y anotamos y ponemos ideas para ir pasando. A ver. Mi mamá quería que estudie en Cuscanday. Más cerca, decía, más cerca para ir a tus reuniones. Aparte, creo que allí no te chocará tanto, pues algunos de tus compañeritos irán a estudiar allá. Otros irán a la ramada. En Usquil dicen que hay alumnos malcriados, que insultan y hasta les pegan a los niños que van de caseríos. Así decía mi mamá. Pero yo siempre quise ir a estudiar a Usquil. Me gustaba el uniforme guinda. Una vez vi desfilar a los alumnos. La gente cómo lo aplaudía. Yo me emocionaba y decía, la secundaria estudiaré en Usquil. Se llegó marzo y a duras penas convencí a mi mamá. Ya estaba matriculado en el TVG, en el primer grado de secundaria. La mitad de mi corazón latía emocionado, pero en mi cabeza daban vuelta tantas preguntas, tantas dudas. ¿Cómo serán mis compañeros? ¿Me tratarán mal? ¿Y si yo nomás voy de caserío? ¿Y si todos son de Usquil? Se llegó el primer día de clases. Entró un profesor al aula. Él nos dijo que él era un exalumno del TVG y que nos enseñaría el curso de comunicación. Como que eso me tranquilizó un poco. Y voy a dar paso a la presentación de ustedes. Luego los nervios se me templaron de nuevo cuando el profesor nos invitó a presentarnos. Mi nombre es Alexandra Castillo, tengo 12 años. Mi nombre es Dayana García, tengo 12 años. Mi nombre es Laura Rodríguez Álvarez. Y de pronto, el profesor me invitó a mí. Sí, a mí. Mi nombre es Yumel Rodríguez Rodríguez. Tengo 13 años, vengo de Caserío del Mayo y de grande me gustaría ser. A continuación, se presentaron varios alumnos y alumnas. Algunos eran de Usquil y otros de Caseríos. Mi nombre es Yumel Rodríguez. ¿Sabes? Tengo 13 años. Mi nombre es Yumel Rodríguez. Y yo tengo 12 años. Mi nombre es Miranda Varas Alvarado, tengo 12 años y vengo del caserío de Chumbi. Mi nombre es María Leonora Global, tengo 13 años, vengo del caserío de Chumbi. Finalmente. Mi nombre es María Martina Sara, vengo del caserío. Cuando terminaron de presentarse, los nervios se habían tranquilizado completamente. Sonó el timbre y todos salimos. Ya han pasado 4 meses de convivencia escolar y ahora puedo decir que tuve ideas equivocadas. Jamás me excluyeron. Siempre me trataron muy bien. Hoy tengo muy buenos amigos y amigas.
Algunos venimos de caseríos, otros son de acá de Osquil. Cada uno aportamos para construir una cultura democrática y participativa. Todos somos osquilanos, todos somos estudiantes y todos queremos el Perú. Estamos orgullosos de la diversidad que nos une, porque somos una comunidad que comparte. Bien, voy a colocarlo en su lugar y pasamos por acá de nuevo. Ven, es un caso que ustedes también podrían tener casos, pero este es uno más macro sobre niños que van a la provincia y más cercana, pero hay serias dificultades, como ahí hay prejuicios también que les van a complicar. Quizás alguno de ustedes pasaron por alguna situación parecida. Siempre pasa, ocurre, pero es algo que todavía no se acaba, ¿sí? Y hay niños que dejan la escuela secundaria porque tienen temor de ir a una escuela secundaria, porque ¿qué le van a decir? Se van a burlar. Lo que hoy día hablamos del bullying, ¿no? Y hoy día incluso hay bullying en las redes sociales, ¿no? Entonces, hacer visible la diferencia, sí, pues el niño de una zona rural, para el caso del video, de una zona rural, de una zona urbana. Bien, pues, son dos niños de la misma edad que tienen el derecho a estudiar. Tenemos que mirar como normal. No es que venga y cómo se viste, no, una normalidad de la diversidad. Más bien, ¿qué tendrá ese niño que viene de un caserío para el caso del video? ¿Qué habilidades tiene? ¿Qué saberes tiene? Y seguro tiene muchos del trabajo del campo, de la crianza de animales, de la recolección del agua. Y para eso hay que valorarnos todos. Y el profesor o los profesores que realizan acciones en el aula, hay que ver la valoración de los niños de la ciudad y los niños de la zona, por ejemplo, rural. Y aprender de esa diferencia. Y desde ahí actuar desde la diversidad para combatir justamente las desigualdades. Que no se presenten casos de burla de los niños de ese lado donde viven. Entonces, por ahí miren, yo ese video que se ha presentado puedo trasladarlo a cosas más pequeñitas en el aula. ¿Cómo se comportan sus niños, por ejemplo? En inicial, cuando están trabajando en grupo, a veces hay niños o niñas que dicen, profesora, profesora, mire, esa niña no se ha peinado, ¿no? O está su cabello sucio. Ahí hay que actuar, ahí hay que accionar. Si la niña es cierto eso, pero puede haber que sea su cabello ondulado, y vi un caso que no se ha peinado y la niña no se peinaba porque no era su cabello, es la forma. Y ahí es donde la maestra interviene. A ver, niños, atentos todos, veamos nuestro cabello, no son iguales. Unos tienen esta forma y puedo traer a una niña para explicarle, y otros tienen de esta forma y otros tienen de esta forma. Y le muestran, miren su cabellito cómo cae. Muy bien. A este se llama cabello lacio. Niños, ¿cómo se llama? Lacio. Ah, a ver, ¿quién está en cabello lacio? Levanten la mano porque están mirando un modelo. Muy bien. Miren a este niño que tiene ondulado, ¿no? Su cabello se llama cabello, dicen crespo. Ah, es crespo. Esa es otra denominación. Y otro niño que tiene ondeado, o una niña, miren cómo van con ondas, cabello ondeado. Sí, digamos, utilizando algunos términos que ellos utilizan comúnmente. Y ahí estoy mostrando la diversidad de una característica personal, pero estoy resolviendo, hago visible, reconozco que eso es normal, valoro a los tres,
aprendemos de los tres porque hay una niña como se... Es muy diferente peinarse un cabello ondulado, un cabello lacio y un cabello semi-ondeado. Y ustedes, las damas, saben mucho de eso. No es muy fácil cuando peinar a una niña que tiene sus cabellos de esa manera, por ejemplo, ¿no? Y para eso uso el ejemplo justamente para actuar desde la diversidad para combatir esas desigualdades. Entonces, casos pequeñitos los podemos utilizar como ejemplos para que ellos en otras acciones, en otras situaciones, puedan valorarse. Y eso es muy importante en la vida de los niños. Y lo que ustedes hagan, maestros y maestras, es vital para la formación de niños y jóvenes, en este caso, que estén abordando ustedes su trabajo como educadores, ¿no? Vimos este video. Hay muchos más que se pueden revisar para reflexionar con los maestros. Y no sé si alguien tiene algún comentario hasta aquí de un caso, de una situación que le pasó, cómo resolvió. Con el grupo que tenemos anterior también ellos han mostrado casos y miren, profesor, yo puedo contar un caso, grabarlo y otra profesora dijo, "Ya, ahora en un programa tú cuentas y la máquina escribe solita y ya tienes tu caso escrito, por ejemplo, ¿no? Pero alguien tiene a alguien por ahí para compartir un caso de los que ustedes han vivido. Flor, Francisco, Irma, Marilú, Mari, Melissa. De repente hay un caso por ahí. Nancy, Natalie, Patricia, Ricardo, Ross, Victoria, Yolanda. Anímense a contar algo desde inicial, de primaria, de la secundaria. Paola, de repente tiene algún caso de atención a la diversidad, de estas situaciones que hay, y porque los maestros resolvemos rápido los conflictos, porque se nos presentan a cada momento, más en educación inicial y en primaria también, ¿no? ¿No recuerdan alguno? ¿Quieren compartirlo? Más adelante, muy bien, vamos a ir avanzando entonces. Pero si no, con toda confianza, por favor, levantan la mano. Bien, vamos a entrarnos a este tema de hoy y nos vamos a entrar con una presentación. Hoy día exploraremos la mediación pedagógica y la evaluación pueden convertirse en herramientas claves para atender a la diversidad de nuestras aulas. Eso que trajimos a los niños por su cabellito que le dijo, esos 10 minutos que utilicemos, no es perder el tiempo, no es llamar a la atención, sino que ayuda a comprender a los niños en la propia práctica. Por lo tanto, no se trata solo de adaptar temas, contenidos, sino de transformar nuestra práctica como docentes para que todos los estudiantes aprendan con equidad y sentido, con respeto. El niño más grande, el más chiquito. El que sabe más, el que está un poco detrás de ese que sabe más. El niño alegre, el niño triste. El niño que pregunta mucho con el niño que no que pregunta muy poco. Entonces, resolver esas situaciones es hacer mediación pedagógica. ¿Sí? Y ustedes lo hacen permanentemente. Entonces eso no es, no, ustedes no digan, uy, hoy he llamado la atención a un niño que se portó mal, pero les puse un ejemplo, le acordamos. No es solamente que atendieron un caso, es mediación. Como pedagogos han resuelto una situación. De repente una mamá no lo resuelve y resondra o algo puede pasar, pero el pedagogo resuelve haciendo mediación, hablando, dialogando y resolviendo. Entonces, esa es la idea. Los profesores de inicial, permanentemente hay conflictos en los niños. Profesora, Miss, y esto y lo otro, y a veces no hay ni tiempo para hacer resolver todos, pero hay que ir haciendo mediación pedagógica para que no vuelva a ocurrir situaciones
de manera recurrente, ¿no? Muy bien. Recuerden que todo docente es un profesional de la educación y como profesional de la educación necesita respaldo académico, respaldo teórico, para que un médico pueda hacer una intervención quirúrgica, a ver, sobre una rotura en la cabeza, por decir, pero la palabra no médica no es rotura, ¿eh? Tiene otro nombre. Los médicos utilizan para saturar algo por ahí. Necesita información. ¿Cómo, en qué parte sí se puede coser? Tampoco es la palabra que usan los médicos. Nosotros la usamos porque no somos médicos. ¿Y en qué parte no? ¿En qué parte sí necesita solo cremas y en qué parte no? Porque lo han estudiado. Un maestro, una maestra como ustedes, también hace eso bajo una teoría, bajo una información. Y entonces es ahí donde la profesión docente cobra su valor. Muy bien, ahora le pediría, así como me ayudó Paola, ¿quién podría ayudarme en la lectura de este primer texto conceptual? Mediación pedagógica, definición y enfoque. ¿Quién me puede ayudar? A ver, ¿quién? Con confianza, maestras, maestros. ¿Qué dice Yolanda, Patricia, Meli? Buenas tardes. A ver, profesor, voy a leer. Gracias, Yolanda. Adelante. Mediación pedagógica, definición y enfoque. La mediación pedagógica se entiende como el proceso mediante el cual el docente facilita el aprendizaje, no solo transmitiendo contenidos, sino creando condiciones para que el estudiante se comprometa activamente con su proceso formativo. Según Gutiérrez, en el 2004, citado por Castillo, 2013, la misión del mediador no será enseñar, sino promover la movilización, el compromiso, adaptación, motivación y animación. Este enfoque reconoce al docente como un organizador y guía del encuentro entre el estudiante y el conocimiento, ajustando las estrategias pedagógicas a las competencias y características individuales de cada alumno. Díaz y Hernández, 1999, citados por Parra, 2014. Gracias. A ti, Yolanda, gracias. Miren, entonces, proceso, facilitar el aprendizaje. Por lo tanto, esas acciones que yo haga cotidianas con pequeñitos de inicial, con de primaria, con los jóvenes de secundaria, es pedagogía. Pedagogía. Y por ejemplo, los maestros podemos hacer pedagogía fuera de la escuela. A ver, profesor Danilo, ¿cómo es eso? Explíqueme. Yo estoy en una combi y hay un señor cobrador que no trata bien a las personas. Yo le digo, podría decirle, digo, no es que tenga que ser, ¿ah? Señor cobrador, yo soy docente. Le pido por favor que tenga más respeto por las personas al dirigirse a ellas. Claro, uno dirá, profesor Danilo, usted no sabe cómo son esos cobradores, malcriados, me va. Sí, es un riesgo, pero hacemos pedagogía. El pedirle a una señora que no tire los papeles y lo vote, ¿y a usted qué le importa, señora? Yo soy docente y a mis alumnos les exijo eso y a los ciudadanos también. Es una forma también de fortalecer nuestra presencia de docencia como decencia en la sociedad. Y la mediación pedagógica la hacemos, cierto, profesionalmente en el aula, pero hacemos pedagogía y mediación también en los espacios de otros espacios. Como todos ustedes pueden hacer pedagogía en sus hogares, y eso es muy importante para la construcción también familiar. Recuerden ustedes que este proceso formativo, como se llama, como estaba citado aquí,
la misión del mediador no solo es enseñar, sino promover la movilización, el compromiso, adaptación, motivación y animación, ¿no? Esa es la idea de los maestros, de las maestras, ¿no? Y eso es, y bajo este enfoque de mediación pedagógica, reconoce como un organizador y guía. Ustedes son los profesionales de la educación. Ustedes son los que dan la línea en procesos de aprendizaje. Y eso es debe ser muy valorado. Yo sí me arriesgo a llamar la atención en la calle. Me he ganado palabrotas, sí, bastantes, bastantes. Pero insisto, claro, tener cuidado que también alguien llegue a la agresión. Eso es algo muy preocupante también, ¿no? Pero sí, con buen tino por ahí, cuidando, pero hemos hecho de todas maneras esa pedagogía. Pero decíamos en el tema evaluación para la diversidad. Miren, evaluación para la diversidad es otra cosa que calificar y otras situaciones que queremos ver. Pero ¿cómo es esto de evaluación para la diversidad? Claro, si estamos hablando de diversidad en la escuela, en el aula, tenemos que hablar también de la evaluación para la diversidad, para estos niños diferentes, con habilidades diferentes, con aspiraciones incluso diferentes, con preocupaciones en el aula, porque eso viene de un contexto social que es la familia. Recuerden ustedes a Vygotsky, el primer espacio de aprendizaje y de educación es el contexto familiar. Claro, un profesor me decía, Danilo, pero yo tengo alumnos que tienen serias dificultades en su familia, no están bien constituidas, hay conflictos, hay padres que alcoholismo, hay abandono familiar, hay una tensión entre las familias de hermanos con primos que viven, sí, es que eso sí marca la situación de los niños, de los jóvenes, ¿eh? Marca. Y uno dice, ¿y por qué se porta así? ¿Y por qué hace? Sí, pues viene de un contexto sociocultural que es el núcleo familiar donde ahí hay serias dificultades, ¿no? Entonces, decimos que los procesos de evaluación incluyen la figura docente en constante reflexión sobre ese espacio escolar, sobre los materiales, sobre lo que van a hacer los niños y las niñas cuando ustedes están, por ejemplo, enseñando y generando aprendizajes, ¿no? Y entonces, cuando uno evalúa, la idea que no es que el que sabe no sabe, sino qué dificultades tiene un niño para aprender. Es allí donde lo ayudo. No digo si sabe o no sabe, sino qué dificultades tiene para ir aprendiendo. Y ahí hay algo que tenemos que ver, que ese niño que sabe mucho, que sabe, ¿cómo lo ayudamos también? Porque ese niño, decía en la anterior idea que trabajaba y les mencionaba, ¿cómo ayudamos a ese niño de primer grado que ya lee, escribe, se expresa bien para que siga avanzando? Tenemos que pensar en una estrategia. ¿Cómo ayudamos a ese niño de educación inicial o esa niña de educación inicial que incluso está leyendo y quiere tomar un libro y un cuento y lo lee en voz alta? Y sus compañeritos dicen, ella sabe leer. ¿Cómo hacemos? ¿Qué actividad podríamos hacer con esa competencia ya desarrollada en educación inicial por esa niña o por más niños de repente? ¿Cómo trabajamos a estos niños de quinto grado, donde tenemos un niño con serias dificultades para aprender a escribir? No escribe. ¿Cómo lo ayudamos? ¿Con un par que lo hace bien? ¿Con una acción mientras los grupos están haciendo una actividad por 10 minutos? Yo trabajo por 10 minutos con ese niño en un espacio diferente. ¿Cómo hago para estos chicos que acá desaprobaron en el examen de tercero de secundaria en matemática? Tengo 25 alumnos en el tercer grado E. De 25 solo aprobaron 3. ¿Qué está pasando?
¿No habré explicado bien? Pero si yo explico como los otros, les repito 2 veces, pero si esos niños, esos jóvenes de tercero E, necesito explicarle 4 veces, hágalo 4 veces. Ah, profesor Danilo, para usted es fácil decir eso. Y luego, ¿cuándo avanzo los contenidos? Es que no es avanzar contenidos, sino es desarrollar competencias. Y ahí estoy atendiendo a la diversidad y estoy evaluando la diversidad. Ven que vamos acomodando algunos términos que ustedes lo usan cotidianamente, pero que eso se convierte en formación. Ustedes actúan como los profesionales de la educación. Un profesional de la educación diría, ese niño, ¿para qué habrá aprendido a leer antes? Pues ya eso es su problema. Y ya que limpie, que ordene, no es profesional de la educación, porque eso lo puede decir cualquiera. Estos chicos que no saben matemática, es que no prestan interés, no les gusta nada, pero los he motivado, los he animado, los he hecho trabajar en grupo, les he pedido a otros chicos más hábiles que desarrollen acciones. No. Estamos trabajando una experiencia en un colegio de 4º año de secundaria y con 5º año de secundaria. Y se ha seleccionado a los mejores chicos que trabajan la matemática y están teniendo sus clubs de matemática. Es decir, ese chico hábil de matemática se responsabiliza de 5 compañeros de 4º año de secundaria y los ayuda. Ellos mismos programan horarios, luego ponen sus horarios. En algunos casos son en el aula y en otros casos son fuera del aula. El colegio les ha posibilitado que pueden venir en la tarde y ahí les da espacio como está libre y ahí tienen los chicos con su tutor, le llaman, su compañero tutor de 5º, le enseña el de 4º a 4 o 5 estudiantes. Y está resultando porque es un compromiso, una actitud, una acción de aquellos chicos muy hábiles que también dice, cuando se le entrevistó a los chicos, no es que yo enseñando también aprendo. Y también algunos dicen, me gusta ser profesor. Qué bueno, ojalá que muchos se animen y siempre les guste ser profesor, ¿no? Entonces, tenemos que buscar otras maneras, no solo dentro del aula, de promover que se atienda a todos, que se resuelvan casos que son posibles, pedagógicamente digo, ¿ah? Hay casos que sí serían difíciles de responder. Yo sé que aquí en la sala muchos de ustedes tienen alguna experiencia que contar. Espero que se animen de repente en este o en el siguiente módulo de una experiencia que contar que son valiosas y que no lo han hecho otros, pero ustedes lo pueden ir haciendo. Y aquí aparece otro término, educación inclusiva y diversidad. Educación inclusiva y diversidad. A ver, les pido que lo lean desde sus pantallas. A ver, atentos, miren sus pantallitas de su celular, de su laptop, de su PC, de su tablet, por favor. No se distraigan en otras cosas o denle una miradita a este texto. Todos, de manera individual. Muy bien. Pueden, pueden colocar alguna idea, escribirla, hacer un gráfico. Claro, esta presentación la van a tener, ¿no? Se va a colocar en la plataforma, ¿no? Entonces, aquí vamos a ir viendo que se va a poder trabajar al respecto, educación inclusiva y diversidad. Ahora, lectura 1, individual. Les pido, pero antes les digo, ¿por qué pido que lean y por qué digo que lean otros en voz alta? Porque nosotros tenemos que desarrollar siempre habilidades, oído, pero también vista de cómo leen, ¿no? A ver, ¿quién me ayuda? Ya lo hizo Paola, lo hizo Yolanda, ¿alguien más? Melissa, Nancy, Nelly, Patricia, ¿quién se anima? Marilú,
Francisco, Flor, Natalie. A ver. A ver, profesor, leo yo. Adelante. ¿Cómo se lee tu nombre? Hey, ¿así está bien? Meli. Ay, perdón, estás Meli, Meli. Perdón, disculpa. Adelante, Meli, adelante. Ok. Educación inclusiva y diversidad. Desde una perspectiva sociocultural, la mediación pedagógica permite construir espacios de integración dialógica que favorecen el desarrollo de capacidades y aprendizajes significativos. El curso de formación docente en México señala que la mediación pedagógica constituye una herramienta indispensable en el proceso de acompañamiento pedagógico que se lleva a la colaboración con diálogo y toma de decisiones compartidas. Esto implica reconocer las necesidades educativas únicas de cada estudiante, respetar sus ritmos de aprendizaje y diseñar intervenciones didácticas situadas que respondan a su contexto. Muy bien. Gracias, Meli. Gracias. Sin duda, nosotros nos respalda mucho como docentes la perspectiva o la teoría sociocultural, porque nosotros trabajamos con grupos sociales, con niños pequeñitos de inicial, con niños infantes en primaria y con jóvenes púberes en la educación secundaria. Y entonces, esos espacios de diálogo, interacción que permite desarrollar capacidades, ustedes cuando se paran frente a los chicos y le dicen, niños, buenos días, y gritan los niños, buenos días, o los jóvenes, buenos días. Y podría haber alguna pregunta ahí, ¿no? Y les puedo decir, a ver, ¿qué han hecho el día de ayer? Pero pido organizar las respuestas. Y le digo, a ver, todos piensen una respuesta, ¿no? ¿Listo? Todavía no me lo digan. Ahora, entre dos, mírense y compartan su respuesta. ¿Qué respondieron mentalmente? Entre dos. Ahora, entre cuatro, los del grupo, conversen. ¿Qué respondieron? Y luego le digo, del grupo, escojan quién podría dar una respuesta. Y ya tengo la participación de todos, pero también doy la oportunidad para que todos puedan responder. Entonces yo estoy haciendo mediación, pero también estoy recogiendo información y están desarrollando habilidades comunicativas los niños en ese diálogo para compartir cosas, ¿no? Entonces, esto nos ayuda mucho en tema de la inclusión y la diversidad. Y de repente en ese grupo de 4 o de 6 hay un niño inclusivo que ustedes tienen, pero él se siente partícipe de esa conversación. Por eso es que necesitamos proveer de espacios para que ellos dialoguen, conversen, resuelvan situaciones, propongan respuestas a algo que pueden señalarse, ¿no? Por ejemplo, un docente que atiende a estudiantes en diferentes niveles de comprensión lectora puede pasar en la primaria, por decir, y aplicar mediación pedagógica. ¿Cuándo aplica mediación pedagógica? Cuando organiza los grupos por niveles. Y ustedes seguro lo hacen. Cuando usa materiales visuales y auditivos. Y yo sé que ustedes lo hacen. Cuando evalúan mediante rúbricas. Ustedes también lo hacen. Cuando promueven la autoevaluación y la coevaluación. Ustedes también lo hacen. Cuando seleccionan el texto específico. Es decir, escogen el texto, no el que viene a la mano, no, sino escogen pensando en la unidad didáctica, en la situación significativa y en la sesión de clase, ¿no? O que elaboran fichas de trabajo de acuerdo a los niveles de comprensión, utilizan variadas técnicas, orientan a las familias con soporte de atención a sus hijos. No digo que todas estas se tengan que hacer para el caso de la comprensión lectora, pero algunas de estas. Y hacer estas es desarrollar mediación pedagógica.
e incluir a todos los niños. Entonces, que no nos gane el apuro de decir, ya, copien, acá está en la pizarra, anoten, escriban, aquí les entrego la fotocopia, llenen, marquen, que no nos gane esa rutina, porque no estamos haciendo mediación pedagógica. Pueden estar copiando, escribiendo, ¿no? ¿En qué momento? Bueno, si existe y le entrego una ficha para fortalecer y resolver, muy bien. Pero si no se está haciendo eso, no hay mediación pedagógica y no hay generación de aprendizajes. Por ejemplo, organizar por los grupos para que resuelvan un conjunto, pero por grupo, organizadamente. ¿Qué van a hacer primero? ¿Qué van a hacer segundo? ¿Cuál es el paso 3? ¿Cuál es el paso 4? Y cuando salen a exponer su respuesta, les digo, ¿qué hicieron primero? Conversamos, profesor, luego leímos el texto, luego organ- eso tendrían que explicar qué hicieron. Ahora díganme las respuestas, muy bien. Pero el otro grupo es otra lectura y el otro grupo es otra lectura. Profesor Danilo, varias lecturas, sí, pero de la misma temática. Es importante esa variedad, porque a los niños les puede servir también esas posibilidades, ¿no? Veamos. Aquí hay un video cortito, muy cortito, estos que salen en los TikTok, por ejemplo, y lo vamos a ir viendo, ¿eh? Ujú. Pero vamos a verlo de nuevo, para que presten atención. Vamos a verlo de nuevo. En los TikToks siempre son pequeñas las presentaciones. Bueno, uy, tan rápido fue ahora. Veamos. Ahí está. Bien, entonces, miren, las situaciones de aula nos invitan siempre a estar presentes en resolver algo. Los niños de inicial, los niños de primaria y los jóvenes de secundaria se dan cuenta cuando hay una preocupación por ellos. Por ellos. Se ha hecho un estudio sobre esa acción. Mi profesor me preguntó, mi profesora me felicitó, mi profesora me escribió en la pizarra, en mi cuaderno, una carita muy feliz y me dijo, viva. Y ella me dijo que ahí dice viva. ¿Qué dice mamá acá? Viva. Ah, me dijo viva. ¿Y qué hiciste? Hice una tarea, una actividad que me ayudó, que me explicó. Perfecto. Esas son situaciones por las cuales podemos también desarrollar esas habilidades. Los niños se dan cuenta, los jóvenes también. Un niño de sexto grado le dijo a su mamá que primera vez que un profesor me dice que mi letra está muy bonita y ahora voy a ser mejor en mi letra. Primera vez que alguien, en este caso un profesor, me dice que mi letra está bonita. Entonces, siempre hay que tener palabras, frases agradables para los niños, para las niñas, para los jóvenes, que los anime, que los motive. Y eso es un factor muy importante en la autoestima de los niños, de las niñas y de los jóvenes. Es muy importante. Entonces, decimos,
Aquí vamos a presentar ahora un conjunto de estrategias de mediación pedagógica que favorecen la participación activa de los estudiantes en distintos niveles, inicial, primaria y secundaria, pero tomando en cuenta sus estilos de aprender, sus ritmos, su contexto cultural y sus necesidades específicas. Y de repente por ahí hay alguien que pueda mencionar otro, y bien, ¿no? Entonces, a ver, necesito el apoyo de alguien de ustedes. Ya leyó Yolanda, Paola, Meli. A ver, ¿quién se anima? Maestras, hay más damas de participación. ¿Hay caballeros? Sí, sí, algunos, son pocos, pero hay. ¿Eh? A ver, ¿quién se anima a leer? Rose, Yo, Melissa. profesor, A ver, Marilú de la Cruz. Marilú. Adelante, Marilú. Buenas tardes por Buenas. todos. 1. Aprendizaje basado en proyectos. Descripción. Los estudiantes trabajan en proyectos reales o simulados que responden a problemas del entorno. Disculpe, un ratito, están trabajando acá en la casa, por eso apagué la luz. Ah, está bien, Marilú. No hay problema, no hay problema. Beneficios. Promueve la colaboración, la creatividad y la conexión con el contexto cultural. Aplicación. Adaptable a todos los niveles por complejidad creciente. Eso es todo. Gracias, gracias, Marilú. Aprendizaje basado en Ajá. proyectos se ha convertido en una forma también de planificar, ¿ah? Y entonces, en base a proyectos, profesor, pero yo en mi colegio hacemos unidades de aprendizaje nomás, es más fácil. Sí, sí, pero el ABP es también una metodología justamente para trabajar en fase de proyectos, que pueden ser reales o también simulados, que inventemos una situación para que ellos lo resuelvan. Entonces, y podemos hacerlo en inicial, en primaria y secundaria, eso está demostrado. La idea es que ahí se promueve la colaboración, la creatividad y la conexión del contexto cultural. Profesor, ¿y cómo se trabaja? ¿Cuál es lo básico en el ABP? Primero, partir de una situación que vamos a resolver, que vamos a aprender por qué ocurre eso. Y entonces, allí partimos de un problema. Profesor, pero eso no es proyecto de aprendizaje. Es una similitud porque acá dice aprendizaje basado en proyectos y la unidad didáctica desde el marco del Ministerio de Educación es proyectos de aprendizaje. ¿Todos desarrollan competencias? Claro. Y desarrollan, por supuesto, sus capacidades. Todas parten de una situación en los proyectos, recuerda, una situación problema. Ya en las unidades toman en cuenta una situación, ¿se acuerdan? Significativa. Pero aquí parten de una problemática, que lo discuten y el camino es diferente. Profesor, ¿y eso se puede hacer en una escuela? Sí. Y si el director no quiere, tú eres el docente que propones. Y eso te dice el marco del buen desempeño. Tú puedes innovar, otra manera de planificar. Entonces ahí sí puede haber un cambio, ¿no? Y esto incluso lo podemos encontrar en mayor información. Y para este módulo yo voy a colocar un libro con el, el Instituto José María Arguedas. En su plataforma va a colocar un libro sobre ADP para que ustedes puedan tenerlo con mayor profundidad y poder trabajar. Vamos a la segunda estrategia. Uso de materiales multisensoriales. Acuérdense, multisensoriales. Por ejemplo, incorporar recursos visuales en sus clases, auditivos, táctiles y kinestésicos, es decir, que tenga poder manipular, subirlo, bajarlo. En inicial trabajan mucho con materiales, ¿no? En primaria también y en secundaria también. La idea es que si existen esos materiales en las escuelas, ese es un tema también, ¿no?
Pero en todo caso podemos comenzar a producir materiales con recursos de reuso que nos permitan trabajar en algunas actividades, ¿no? Y esto es poder hacer laboratorios, actividades prácticas. Por ejemplo, las maestras de inicial, y de repente alguien de inicial me ayuda o nos ayuda a comentar cómo trabajan los sectores y puede comentar si desea sobre un sector. ¿Qué hace una maestra de inicial en un sector? ¿Aquí hay en el aula maestras de inicial? Sí. Y de repente me pueden contar cómo trabajan en el sector juegos, como le hayan denominado, en el sector de cocina de repente o de la casa. Quizá alguien se anime a contar alguna experiencia de inicial y en esos sectores encontraremos recursos visuales, auditivos, táctiles, que permitan al niño tocar, manipular, oler. Eso es muy importante. ¿Alguien se anima de las compañeras de inicial? Vamos a ver, aquí hay un mensaje. Vamos a ver. Ah, no, esa es la asistencia. Alguien por ahí, yo sé que la maestra de inicial hacen trabajo en sectores frecuentemente. Veamos. Estrategia número 3. Justamente lo que hemos comentado. Por eso le decía, si alguien de inicial podría contar una experiencia, cómo trabaja en un sector, nada más, en un sector. Buenas tardes de nuevo, la profesora Marilu. Mire, en educación soy profesora del nivel inicial. En realidad, el trabajo de inicial es la base, digamos, para los otros niveles, ¿no? Con respecto a los sectores, iniciamos primero en evaluar el ambiente, porque en realidad hay muchos sectores que podemos poner, pero le damos la prioridad generalmente de acuerdo al ambiente. Ahora, ¿cómo trabajamos el sector? Si bien es cierto, ahora la educación no es dirigida, es libre, es espontánea y tienen materiales concretos de acuerdo al sector que se va a trabajar, ¿no? Por ejemplo, Hablemos de Hogar, se les da el material concreto y nosotros dejamos que ellos exploren y mediante la exploración nosotros observamos qué es lo que están haciendo ellos y de cuál es nuestra intervención o nuestra observación es preguntándoles a ellos, perdón un ratito, Sí, sí. eh, nuestra intervención es observando qué están realizando, qué están trabajando, en cuál es su diálogo que tienen ellos y nosotros preguntarles a ellos, ¿no? Y por qué lo han hecho, cómo lo han hecho, siempre con las preguntas del cual al niño se le explore cada vez más sus conocimientos y más su participación. No sé si esa era Sí. el interés que usted deseaba que se le comentara o algo más, por Exacto, favor. no, está bien, muy bien. Y eso es algo que en inicial se hace frecuentemente. Y gracias por tu intervención. Miren, No, qué ocurrencia, gracias a usted. ustedes tienen tanta riqueza de decir cosas que pueden hasta construir un artículo pedagógico, unas reflexiones, eh, eh, y eso es muy importante, como ha dicho nuestra compañera, la maestra, cómo trabajar esos sectores. Y uno puede inventar otros sectores. ¿Por qué no inventamos, por decir, puede ser contradictorio, el sector de la galaxia? ¿Cómo se hace ahí? ¿Qué se ve? El sector de la ciencia, ¿no? De los científicos que están ahí. Mm, Y luego en primaria y en secundaria comenzar a trabajar. Los niños, perdón, los jóvenes de secundaria, ¿sabrán cómo se baña un bebé? ¿Se baña cómo se viste a un bebé? Profesor, ¿y para qué le va a enseñar eso? Pero que pueden tener hermanitos que pueden ayudar en alguna situación o que podrían en el futuro ser padres también, ¿no? Son decisiones, pero se trabaja eso. Entonces hay cosas que tenemos que ir pensando como estrategias para atender a esa diversidad.
Profesor, pero eso no es muy importante. Para la vida, sí. Para la vida, sí. Miren, cuarta estrategia, tutoría entre pares. ¿Qué es esto? Estudiantes apoyan a sus compañeros en el aprendizaje. Le decía de esta experiencia en secundaria de quinto a cuarto. Aquí se refuerza la comprensión, la empatía y la inclusión. Es decir, pueden ser pares en el aula o pares de una sección a otra sección, o pueden ser pares de un grado a otro grado, o pueden ser pares de un nivel a otro nivel. Hicimos una experiencia de niños, por ejemplo, de cuarto año de secundaria, que estaban desarrollando la producción de textos y el producto, uno de los productos era que luego de su texto que han hecho, a quien le escribían era para niños entre 6 y 7 años, la profesora les dijo que el final es que ellos le van a ir a contar su historia a niños de primero o segundo grado de ese mismo colegio, para que ver luego si le preguntaran si le gustó a los niños, no le gustó, qué le pedirían. Y entonces se hizo todo, los jóvenes hacían sus cuentos, sus historias con imágenes, y luego llegó la hora de que eran, creo, 3 sesiones, 3 viernes. Ellos iban a ir a las aulas de primero y segundo a contar a 2 o 3 niños sus historias. La primera actividad, los niños, los jóvenes, perdón, de cuarto año de secundaria decían, uy, qué fácil. A estos niños yo les cuento la historia, ¿no? Es muy sencillo. Cuando llegaron, se sentaron con los niños y los niños no son quietos. Se paraban, decía, le preguntaban, ¿y cómo te llamas? ¿Y dónde eres? ¿Y por qué te vistes así? ¿Y por qué tus ojos son así? ¿Y por qué tu oreja tiene esto de acá? Y ya, les voy a contar un cuento, les voy a contar un cuento. No, pero dime pues, cuéntanos, otra cosa. Y así llegaron los niños, los jóvenes de cuarto año de secundaria, llegaron agotados a la clase, porque decían, qué difícil ser profesor. Yo quería contarles y me preguntaban otra cosa. Claro, les llegó a contar, pero me dijeron que ese personaje no le gusta, que ese cuento se parece a la Caperucita Roja que ellos lo habían escuchado, que ese cuento es muy aburrido, que ese cuento es muy largo. Y la profesora le dijo, entonces hagan ajustes en su próximo cuento. Y cierto, los chicos comenzaron a ajustar su cuento. Le pongo este personaje, le pongo y trabajaban en estos tutores, tutoría en pares de cuarto a quinto. Fueron 3 viernes, un primer viernes de chocarse con las ideas, como se trabaja con un niño. Un segundo viernes mejoró las cosas porque también ellos mejoraron sus historias. Y un tercer viernes donde al volver los chicos de cuarto, al contar esas historias, dijeron, me ha gustado porque ahora los niños se han interesado, me han escuchado, me han pedido que les siga leyendo cuentos. Y a partir de esa fecha se institucionalizó el encuentro entre pares los fines de cada mes, ¿no? Porque como ya las clases ahí cerraban, entonces los fines de cada mes se había hecho, ¿no? Entonces, esto de pares, como les digo, puede ser pares en aula, pares en secciones, pares de grado a grado o pares de nivel. Depende también dónde trabajen ustedes, el contexto, también la seguridad, que hay que tener mucho cuidado con el tema de las familias, ¿no? Que por tanta inseguridad no quieren que se acerquen personas extrañas a sus hijos, ¿no? Y esa es una de las cosas que hay que tener cuidado. Ah, ya, de acuerdo. Voy a levantar un poquito más la voz para que se me escuche. Sí, disculpen entonces, disculpen. Otra estrategia, integración de tecnologías accesibles. Descripción, dice, uso de programas, de plataformas, de herramientas digitales adaptadas
Beneficios: facilita el acceso al contenido para estudiantes con necesidades específicas. Hay juegos, en este caso muchas escuelas tienen juegos interactivos que pueden hacer uso y hasta llegar a simuladores en educación secundaria. Ahora en las ferias de Eureka 2025 se han presentado muchas historias, muchos trabajos desarrollados con simuladores, de parte de los chicos de educación secundaria, a partir de la física, la mecánica, y con primaria también se podría trabajar e incluso con inicial para hacer algunas demostraciones, ¿cierto? Bien, vamos a hacer un alto para pasarnos a otra acción donde, ¿se acuerdan? La primera comenzamos a resolver algunos ejercicios, perdón, algunas preguntas y vamos a ver cómo nos va. Aquí están las del módulo 1 y aquí vamos a empezar con el módulo 2, algunas preguntas, ¿se acuerdan? Y en esta van a encontrar así sucesivamente y los 6 por 20, 120 preguntas al final de este diplomado. A ver, ¿qué dicen ustedes? Pueden ir colocando sus respuestas, 1, 2 y 3. Un minuto para que vayan a ver respondiendo. Un minuto para que vayan respondiendo. Y luego ya por el chat ustedes pueden ir respondiendo, ¿sí? De esto es lo que ya hemos venido hablando, sino ahora reconfirmamos. ¿Cuál sería el rol principal del docente según el enfoque de mediación pedagógica? ¿Qué se puede inferir sobre la relación entre el docente y el estudiante en el proceso de mediación pedagógica? Según el enfoque de mediación pedagógica, ¿qué se busca principalmente en el estudiante? ¿Mm? A ver, ¿quién empieza ya con sus respuestas? Y como somos en el aula 20, el 25%, si responden 4, estamos en esa meta. Muy bien. Ahora, a ver, ¿quién avanza con la primera? Con la primera pregunta. La 1. Bien, Yolanda, correcto, Yolanda. 1. Marilú, correcto, 2. Giovanna, correcto, 3. Rose, correcto, 4. Y nos exigimos un poquito, 5 para ser mejor, 5, 5. Melissa, correcto. La pregunta 1, la C. Muy bien, la letra C. Promover el compromiso activo del estudiante con su aprendizaje. Ujú. La número 2. Pueden ir colocando su respuesta. Ok, Yolanda, Paola, Giovanna, Marilú, correcto. La 2 es la B. Es una relación colaborativa que se adapta a las características del estudiante. Muy bien. La 3. Creo que hay una que no alcanzan a ver, me parece. A ver, voy a ahí
Ahí sí se puede ver, creo. ¿Sí? Ahí estaba donde. Acá, perdón, la 3. Ajá. Muy bien. La 3, la B, correcto. Que participe activamente y se motive en su proceso de aprendizaje. Muy bien, vamos bien. Y para seguir luego avanzando, resolvemos las 4, perdón, la pregunta 4, pregunta 5 y pregunta número 6. La número 4 dice, ¿qué se puede inferir sobre el propósito de la evaluación en contextos diversos? La 4. ¿Qué se puede inferir sobre el propósito de la evaluación en contextos diversos? Ahí entramos a la evaluación que hemos estado viendo, ¿se acuerdan? Y hablamos que todos los chicos son diferentes, ¿no? Y que tendrían que conocer la diversidad, primero es uno de, ¿se acuerdan de esos principios? Conocerlo. ¿Quién es quién? Cada uno tiene, decíamos, siempre hemos dicho, ¿no? Tiene su estilo de aprender, su tiempo para aprender, su ritmo de cómo aprende. Muy bien, Yolanda, Giovanna, Marilú, Melissa y uno más, le responda, y Victoria. Muy bien. La 4 es la valorar el progreso individual considerando las posibilidades de cada estudiante. Perfecto. La 5, que implica el modelo de marco abierto en la evaluación pedagógica, es decir, con un enfoque más aperturado sobre la evaluación pedagógica. Un modelo más de considerar todas estas situaciones que vienen pasando en la educación, ¿no? ¿Qué implica ese modelo de marco abierto en la evaluación pedagógica? La aplicación de rúbricas. Muy bien. A ver, acá tenemos a Melissa, correcto, Marilú, Giovanna, correcto, Paola, Yolanda, ¿está bien? Bien, muy bien. Giovanna también. Correcto. La 5, la D. Muy bien. La 5, la D. La reflexión constante del docente sobre el entorno y el rol de los estudiantes. Perfecto. La 6. ¿Qué se puede deducir sobre la visión de la diversidad en el proceso de evaluación? ¿Qué se puede inferir sobre la visión de la diversidad? Nos referimos a la diversidad de estudiantes en el aula, en el proceso de evaluación. Es una mirada que ustedes deben asumir sobre la evaluación. Sí. Exactamente, muy bien.
Vamos ahí con Yolanda, Paola, Marilú, es que está con la máquina de honor, ¿no? Marilú, Melissa, Giovanna, Victoria. Muy bien. La pregunta 6 es la alternativa C. Es una riqueza que demanda ajustes y apoyos específicos para garantizar el aprendizaje. Listo. Retrocedemos entonces. Me hacen acordar, nos hemos quedado en la pregunta 6. La pregunta 6. Retornamos para ir revisando porque hasta aquí habíamos llegado. Retornamos, ¿ya? Muy bien la participación, felicitaciones a los que están ahí respondiendo, porque nos ayuda un poco a organizar información y nos pide algunas ideas más, ¿no? Los sectores vimos, las tecnologías también, y nos quedamos acá, en esta parte, ¿no? De la evaluación formativa y diferencial. Evaluar continuamente, sí, pero para atender a esas necesidades que tienen los niños de aprender. Y eso reduce la ansiedad, mejora el rendimiento. Entonces no significa que todos los días se evalúan, continuidad no significa que todos los días, sino, y la evaluación no solo son lápiz y papel, también hay cuando uno va haciendo su apreciación, su, su, su revisión de algún avance, y eso es lo que tenemos que ir tomando en cuenta. Y la gamificación, el juego, que es otra parte de lo que se está viendo, ¿no? Que ustedes también trabajan. Y aquí hay algo muy importante sobre lo que se viene haciendo en algunas escuelas como plan piloto y en otras, iniciando sobre el diseño universal para el aprendizaje, el DUA. Esto como pregunta lo pueden encontrar, por ejemplo, ya en algunos exámenes de magisterio, ¿ah? Para el contrato, para el ascenso. Y he visto cuando hacen el ascenso de nivel, hay este tipo de preguntas sobre el diseño universal para el aprendizaje. Y es una planificación que considera múltiples formas de representación, expresión y participación. Pero vamos a ver qué es el DUA, porque esto no es solo el caso de Perú, es mundial, mundial, el diseño universal de aprendizaje. Vamos a conocerlo a través de este video. Veamos. Hablamos de un enfoque didáctico, un modelo que es compatible con metodologías como pues, el aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje basado en servicios, aprendizaje basado en retos, lo que queramos hacer en el aula, siempre desde un enfoque, una perspectiva inclusiva. El DUA realmente nace en la arquitectura en los años 70, en los que se diseñaba el espacio ya desde el principio, pensando en todos los tipos de accesibilidad y por lo tanto en una forma de contemplar a todas las necesidades, pero se lleva directamente a conceptos como la variabilidad, la diversidad de funcionamiento humano y entonces intentan desde el principio diseñar pensando en todos y evitar así tener que hacer, ¿no? Adaptaciones de acceso, adaptaciones que son costosas porque supone ir cambiando y modificando en lugar de desde el principio contemplar todas las posibles situaciones. Busca pues centrarse en el aprendizaje, es decir, pensar que todas las capacidades están presentes en el aula, contemplarlas, es decir, hacer un estudio, un diagnóstico de fortalezas y barreras y diseñar ya ese currículum y esa metodología pensando en todas las posibles situaciones que nos podamos encontrar. El DUA es el producto o el resultado de un trabajo interdisciplinar, varios expertos y investigadores que lo que hacen es aunar esfuerzos desde disciplinas como educación, pero no solo, porque tenemos marketing, tenemos diseño, ingeniería, informática, tenemos la arquitectura, obviamente, y al final se trata de pensar desde el potencial que ofrece cada una de las disciplinas. Es decir, estamos pensando en un diseño que es para todos y en este caso cuando hablamos del aprendizaje hablamos de un contexto en el que todos que aprendemos de forma diferente vamos a ir aplicando los hallazgos de una investigación que nos trae a la idea de trabajamos en pro de una necesidad concreta. Empezó siendo accesibilidad sensorial, física, pero luego los hallazgos fueron demostrando que el beneficio de esos recursos no solamente era para las personas con discapacidad,
sino que podía ser perfectamente compartidos por todos y el beneficio era doble, ¿no? Para las personas que eran el sujeto directo, pero indirectamente también había un beneficio en los compañeros. Tiene una particularidad y es que, como es un enfoque inclusivo, pretende romper la idea de la relación capacidad-discapacidad que traemos de una educación especial y de una historia en la que hemos tenido que dividir. Rompemos la idea de las adaptaciones curriculares, de diseñar un currículum específico, sino de pensar en todos, es decir, de tratar de tener en cuenta dentro del aula esa variabilidad del funcionamiento humano y hacer que las capacidades y las fortalezas estén presentes, así como esas barreras que podemos suplir con un diseño efectivo. Los docentes tenemos una oportunidad en este reto, ¿no? Cuando pensamos en el DUA, que es de máxima actualidad porque la legislación nos lo ha pedido, tenemos una necesidad ahora imperante que es la de aterrizarlo al aula. Y para ello contamos con 9 pautas que emanan de 3 principios, los 3 principios del DUA, que habla de la representación, la presencia, la expresión, la posibilidad de expresarnos en diferentes lenguajes, en diferentes formas, y el compromiso, la motivación, que es la parte afectiva. Esas 3 redes se construyen a partir de 9 pautas que establecen hilos conductores muy concretos y que podemos llevárnoslo al aula de forma concreta. Un ejemplo podría ser cuando vamos a trabajar con un niño con TDAH que tienen unas necesidades muy particulares en el ámbito de las funciones ejecutivas. Intentamos pensar en algo concreto para ellos, pero una herramienta muy útil, como son las autoinstrucciones, nos ayudan a aprender, a enseñar a aprender, y esto que es específico o que podría ser originalmente para intervenir con ellos, es una herramienta muy útil que se puede universalizar en el aula, que sirve para que todos lo compartamos y que quita ese matiz de lo extraño para el niño con necesidades, ¿no? Es decir, es una herramienta que compartimos todos, que a mí me beneficia, pero que a los demás también. Otro ejemplo podría ser en el ámbito de las matemáticas, ¿no? Que es muy frecuente encontrar estrategias de afrontamiento, sobre todo a nivel emocional. Tenemos niños que a lo mejor no tienen problema a la hora de resolver los problemas que les surgen como tareas, pero hay otros que sí, que sienten a lo mejor miedo o frustración quizás, y tenemos herramientas, tenemos la gestión y la educación emocional. Dentro del DUA tenemos pautas en esa red afectiva para trabajarlo con ellos, pero una vez más, ¿por qué no llevarlo a toda el aula, a todo el grupo y utilizarlo de manera generalizada, de manera universal, como una estrategia para todos? Las claves que le diría a un docente que tenga en cuenta para aplicar el DUA: por un lado, la formación, y es algo que vemos que es necesario, la formación inicial, pero también la formación permanente a través de la investigación. Estamos ante un modelo que tiene ya evidencia científica y que cuenta con resultados que se pueden estudiar. La reflexión, que todo docente debe utilizarla para obtener un criterio con el que tomar decisiones y poder analizar el impacto de lo que ha hecho. Y luego la motivación para evitar también una barrera que hemos detectado en el aula, como son las actitudes del profesorado. Es decir, tenemos que actuar con proactividad y con esa confianza ante un modelo que se va instaurando. A ver, un segundito, voy a volver al documento para poder volver a compartir. Está. Ahí está. Un segundito, ¿no? Entonces, el diseño universal de aprendizaje es una propuesta que ya se trabaja en todo el mundo y, como en todo tiempo, en muchos países ya está anteriormente señalado, ¿no? Y eso es algo que es muy importante conocer. El video ustedes lo van a tener ahí también para volverlo a revisar. Y, por ejemplo, en educación inicial, el DUA funciona bien, significa un diseño universal para el aprendizaje, es una forma de enseñar pensando en todos los niños desde el principio para que cada uno pueda aprender a su manera, ¿no? Dar opciones, proponer diferentes formas de expresarse. Unos dirán algo dibujando,
otros dirán algo hablando, armando bloques, usar gestos. Cada uno tiene una forma de expresar. Y el duda, como ha explicado igualmente la docente en la presentación, se desarrolla en un entorno cultural y escolar. Ese es el espacio. Y nuestras escuelas son la posibilidad de hacer duda. Por eso hay ya experiencias de duda en muchas escuelas del Perú. Se apoya en el aprendizaje de expertos, alguien que va a orientar a los chicos, alguien que los va a ayudar. Por eso le decía, hay alguien siempre más hábil que otro niño en alguna acción, en alguna habilidad. Eso tenemos que irlo también identificando. Son más ingeniosos, más informados, más estratégicos y ayudan a otros para alentar su aprendizaje. Por otro lado, la comunicación, que es otra característica del DUA, donde se va colocando información para este desarrollo de esta estrategia. Y el otro aspecto del DUA, del diseño universal de aprendizaje, es la gestión del aula. Cómo organizo a los niños. En inicial lo hacen por sectores. En primaria también hay algunos que trabajan a través de sectores, y cómo es el movimiento, el ejercicio físico, la creatividad, y eso es algo que tenemos que organizar las aulas. La pregunta es si quedarán de la misma forma organizadas las aulas. Entonces, eso es lo que el DUA va a orientar, y esto está en pleno proceso todavía de desarrollo. Vamos a continuar con nuestras preguntas. Nos quedamos en la pregunta número 6 y vamos a plantear, a ver, las 7 y la 8 en estos minutos cortos que nos queda. Vayamos entonces, volvamos a ver los que están siguiendo la línea. Vamos a ver. Dice, ¿cuál es el papel de la mediación pedagógica en el contexto de la educación inclusiva según una perspectiva sociocultural? ¿Cuál es el papel de la mediación pedagógica? Muy bien. Ahora sí vamos a ir esperando la 7, la B. Correcto, Melissa, Yolanda, Paola. Ahí iba a decir justo que ahora solo esperamos una respuesta y ya lanzamos que esa es, o afirmamos o reafirmamos. Victoria también, correcto. Melissa, muy bien. Lano 8. ¿Qué implica la mediación pedagógica en el proceso de acompañamiento docente? Es decir, del docente que está al lado de ese niño, de ese joven que va a ir trabajando. A ver, ¿qué implica la mediación pedagógica en el proceso de acompañamiento docente? Lanzan una respuesta y con esa trabajamos. Vamos a ver. La 8, ya lo mencionó Paola, Victoria, Melissa, Yolanda. Veo que son las que están más respondiendo. La 8. A ver, ¿alguien más? Correcto, la letra C. La colaboración, el diálogo y la toma de decisiones compartidas. Correcto. 9. ¿Qué se debe considerar al diseñar intervenciones didácticas en un enfoque inclusivo? Intervenciones didácticas, o sea, tu quehacer como docente, ¿qué se debe considerar? Vamos a ver, ya hay respuestas. Ya hay una. Ya hay dos. Ya hay tres. La 9, la D. Las necesidades educativas únicas y el contexto de los estudiantes. Muy bien. 10. Aquí hay un caso. Vamos con un caso, ¿eh? Dice, la profesora Mariana tiene en su aula de tercer grado a estudiantes con diferentes ritmos de aprendizaje. Observa que algunos requieren más tiempo para comprender, perdón, los contenidos, mientras que otros avanzan rápidamente. Para atender esta diversidad,
decide implementar actividades diferenciadas y promover el trabajo colaborativo. Pregunta: ¿qué principio de la educación inclusiva está aplicando la profesora Mariana? Muy bien, tiene relación con la anterior, ¿no? Ya respondieron Paola, Giovanna, Victoria, Yolanda, Vanessa, Melissa. Muy bien. La B, la atención a las necesidades educativas únicas y el respeto por los ritmos de aprendizaje. Correcto. 11, caso número 2. Mediación pedagógica en la práctica docente. Se trata el caso. El profesor Luis participa en un curso de formación docente donde aprende la importancia de la mediación pedagógica. En su práctica, comienza a fomentar el diálogo con sus estudiantes, toma decisiones junto con ellos y adapta sus estrategias según el contexto del aula. ¿Qué características define la mediación pedagógica que aplica el profesor Luis? Bien. Comenta el diálogo, ¿no? Que interactúen, que están... Ya hay respuestas para la 11. Exactamente. La respuesta que han señalado Victoria, Yolanda, Vanessa, Paola, Marilú, Melissa, Giovanna. Correcto. La letra D. Nos vamos a la pregunta, al caso 3, pregunta 12. Nos vamos un poquito más allá y en una escuela rural, la profesora Carla de Inicial diseña actividades que responden a las características culturales y sociales de los estudiantes. Utiliza ejemplos locales, promueve el uso de la lengua materna y adapta los contenidos al contexto comunitario. ¿Qué tipo de intervención didáctica está desarrollando la profesora Carla? Contexto, ¿no? Sobre la zona. En la zona, perdón. Pregunta 12, a ver alternativas, y nos vamos con la primera que responda. Exactamente. Muy bien, Giovanna, Victoria, Marilú, Paola, Melissa, correcto. La letra A, una intervención situada que responde al contexto de los estudiantes. Muy bien. Pregunta 13 y pregunta 14 que se relaciona ya con el video, ¿se acuerdan? El DUA. En una institución educativa, el equipo de docentes decide diseñar sus sesiones considerando las diferencias culturales, cognitivas y emocionales de sus estudiantes. ¿Qué aspecto del DUA está aplicando? Considerando las diferencias culturales, ¿no? Cognitivas y emocionales. Muy bien, la creación de un entorno escolar inclusivo que valora la variabilidad. Muy bien. 14. ¿Cuál de los siguientes indicadores refleja una cultura escolar inclusiva según la DUA? Según el diseño universal de aprendizaje. ¿Qué indicador de los que están ahí te señala que refleja una cultura escolar inclusiva? Correcto, fomentar las relaciones saludables entre los integrantes del aula. Esa convivencia, esa interacción, lo más positiva posible. Ustedes siempre paran resolviendo conflictos en el aula y hay que cerrar eso para que los niños que no están en el conflicto también lo aprendan y no estar repitiendo
esa normatividad de manera permanente, ¿no? 15. Otro caso. La profesora Julia establece altas expectativas, para todos sus estudiantes y promueve que desarrollen habilidades para aprender de manera autónoma. De manera autónoma. ¿Qué principio del DUA está aplicando? Establece altas expectativas. Muy bien, Yolanda. A ver, no veo otra. Paola, Victoria, Marilú, Melissa, Yolanda, correcto. Muy bien, la letra B. El aprendizaje experto orientado a metas y estrategias. Por eso, ¿se acuerdan cuando en clases comunes, digamos, no de DUAP, dicen, este es el propósito? En realidad son las metas. Pero aquí sí orientado a metas y estrategias, cómo vamos a hacer ese proceso con mayor énfasis, ¿no? La 16, ¿qué acción favorece la implementación del DUA en el aula? Aquí hay un conjunto de acciones, pero ¿cuál de esas son las que favorece la implementación del DUA en el aula? La 16. ¡Oh, qué rápida la respuesta de ustedes! Anticipar la variabilidad y asegurar que los contenidos sean accesibles para todos, ¿no? Correcto, la 16, la letra A. Y vamos terminando, lleguemos 17 y 18, a ver. 17 y 18. Muy bien, Yolanda, Victoria, Paola, Marilú, Melissa, Giovanna, que vienen participando activamente en este proceso, correcto. Pero nos vamos a la 17 y 18. En una reunión escolar, el equipo directivo comparte con toda la comunidad educativa los avances y resultados de la implementación del DUA. ¿Qué aspecto del DUA se está fortaleciendo? Está señalando el equipo directivo, ¿no? Van conversando, dialogando, discutiendo para mejorar esos procesos, ¿no? Y hay una respuesta. La 17, correcto, es la letra D. La comunicación eficaz y el compromiso con el DUA. Muy bien. 18. ¿Cuál es una característica clave de la gestión del aula según la DUA? Según el DUA, perdón. Una característica clave. Está sencilla esa, ¿no? Porque la escuchamos permanentemente, la 18. Exacto, Victoria, Giovanna, Paola, Marilú. A ver, más participación. Estamos viendo. Irma, muy bien, Irma. Bueno, 18. ¿Alguien más? A ver, Irma, ¿alguien más? Yolanda, correcto. La 18 es la letra A. Muy bien. Diseñar espacios escolares que respondan a la variabilidad del aprendizaje. Y cerramos las preguntas para luego ir a nuestras conclusiones con la de pregunta 19 y la pregunta 20. Pregunta 19 y pregunta 20. La 19 dice, ¿cuál es el propósito principal de la mediación pedagógica y evaluación para la diversidad en el aula desde la competencia de los docentes, o sea, desde nosotros? Vamos a ver. Correcto, es decir, fortalecernos para atender a la diversidad. Estar en esta jornada, en este diplomado, justamente es fortalecerse. Vamos a llevar información, reflexión, que nos permita luego comprender la mediación pedagógica, la evaluación y atender esa diversidad en el aula. Y terminamos con la 20 para luego cerrar con las conclusiones. ¿Qué tipo de evaluación se promueve según el enfoque de la atención a la diversidad? Esta la explicitamos en algún momento, la 20.
Muy bien, a ver, Giovanna, Paola, Marilú, la 20 están respondiendo, Melissa, Victoria, Yolanda, Irma. Por ahí espero tu respuesta. A ver, muy bien, Irma. Vamos, 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 vamos. Ajá, muy bien. La 20 es la B. ¿Qué tipo de evaluación? La evaluación formativa y diferenciada que valora el progreso individual. Bien, entonces nos vamos a... También ahí luego para practicar tienen las respuestas para ir practicando y recordando también, tanto de la evaluación número del módulo 1, también lo van a tener ahí. Y nos vamos con las conclusiones y pido a algún voluntario, alguna voluntaria, que leas las conclusiones para cerrar nuestra jornada del módulo número 2. ¿Quién me ayuda? Ya lo hizo Yolanda, Paola, Meli, Marilú. ¿Alguien más? ¿Alguien que me ayude en la lectura de las conclusiones? No se distraigan. ¿Qué dice Nancy? Profesor, Adelante, Victoria. Adelante, por favor. ya, la primera conclusión, número 1, dice, la mediación pedagógica como herramienta para la inclusión. Los docentes deben asumir la mediación pedagógica como un proceso activo de diálogo, colaboración y toma de decisiones compartidas, que permite reconocer y atender la diversidad de ritmos, estilos y necesidades de aprendizaje en el aula. Esto implica diseñar experiencias educativas significativas que promuevan la participación de todos los estudiantes. Gracias, Victoria. Lo que leyó Victoria, primera conclusión, la mediación pedagógica es lo que hagamos para que los niños aprendan con materiales, con música, con tutoría, entre pares. Eso es una herramienta para la inclusión. Muy bien. Conclusión 2. Ya lo hizo Victoria. Ahora, ¿quién me ayuda? Conclusión número 2. Yo, profesor, Giovanna. Adelante, Giovanna. Adelante, Giovanna. Conclusión 2. Evaluar enfoque inclusivo y formativo. La evaluación debe ser continua, flexible y contextualizada, orientada a identificar los avances, dificultades y potencialidades de cada estudiante. Los docentes deben utilizar instrumentos variados que consideren la diversidad cultural, cognitiva y emocional, y que permiten retroalimentar de manera constructiva el proceso de aprendizaje. Gracias. Muy bien, gracias. Miren, entonces, evaluar con enfoque inclusivo y formativo tiene que ser continua. Mira, esto se hace aquí, tenemos que resolver. Niños, por ejemplo, inicial 5 años, vamos a volverlo a hacer. ¿Les parece? Lo hacemos mejor. ¿Y cómo sería hacerlo mejor? Esa acción pedagógica es vital, importante para este enfoque inclusivo y formativo. Y la última, para terminar e irnos ya previo que Luis vaya a decirles algo. Ruth, ¿te animas? Ruth, Sí, buenas tardes. buenas Dice, tardes. conclusión número 3, diseñar entorno del aprendizaje inclusivo. Es fundamental que los docentes generen un clima escolar que valore la diversidad, fomente el sentido de pertenencia y promueva relaciones saludables. Esto se logra mediante la planificación de actividades que anticipen la variabilidad del aula, el uso de estrategias diferenciadas y la implementación de diseño universal para el aprendizaje UA como marco para garantizar el acceso y la participación de todos. Gracias. Muchas gracias, Ruth, y a todos los que participaron tanto en las lecturas, tanto en la evaluación que vamos refrescando
para recoger nuestros saberes, tanto los que anotaron ahí sus esquemas, sus palabras. Si nos llevamos algo al aula para hacer un cambio, vale, muy importante, porque ahí van a ver que hacer una cosita pequeña nos va a invitar a hacer cosas más grandes, y eso es muy importante. Con esto hemos concluido nuestro módulo número 2 del diplomado y nos vemos en la siguiente sesión del módulo número 3. Muchas gracias. Gracias, profesor, a usted. Buenas tardes, muchas gracias a la participación de todos los docentes, al segundo diplomado, hoy sábado. Muchas gracias. Como dice el doctor Danilo, em, recuperar algo o tomar importancia de alguna cosa que nos sirva para poder desarrollarlo con nuestros niños. Es importantísimo. Nos vemos en el siguiente módulo. Cualquier cosa con sus asesores y si no, lo pueden ver conmigo. Yo soy el supervisor de la institución. Les dejo mi número 955-404-398. Soy Luis Seminario. Ellos tienen la indicación de poder atender cualquier duda o consulta que tengan, pero igual les dejo mi número ante cualquier duda o consulta, me pueden llamar, yo siempre estoy para atenderlos. Muchísimas gracias, que tengan buenas tardes, buen fin de semana. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. De pronto que esté